Hola, en este video vamos a iniciar con el primer concepto fundamental que vamos a requerir para el desarrollo de todo el curso de álgebra lineal, como lo es el concepto de matriz. Para ello es indispensable haber cubierto el primer video relacionado con el tema de vectores, pues sobre los conceptos mencionados en ese video nos vamos a montar para poder trabajar el concepto de matriz. Bien, empecemos. Informalmente vamos a dar una definición de matriz, que no es más que un arreglo rectangular de m por n números, que se puede escribir de la forma que vemos acá. Entonces vamos a decir que la matriz A de tamaño m por n no es más que una tabla o un arreglo rectangular de m por n números que están ubicados en filas, como lo vemos aquí, o en columnas si los queremos ver de esta otra forma. Donde cada uno de estos elementos, cada uno de esos números que están en la matriz, cada uno de los A sub i j que vemos ahí, se llaman entradas de la matriz. Y vean que cada entrada tiene dos subíndices, I y J. I es el número de fila en el que se encuentra y J es el número de columna. Por ejemplo, este elemento que vemos aquí, esta entrada, es el elemento correspondiente que está en la segunda fila y en la jésima columna de la matriz. Además, vamos a denotar también el conjunto de todas las matrices de tamaño m por n de esta forma, con el símbolo del conjunto de los números reales y como si hubiera un exponente ahí, m por n, donde m quiere decir la cantidad de filas que tiene la matriz y n la cantidad de columnas. O sea, en este caso, esta matriz que vemos aquí es un elemento del conjunto de matrices de tamaño m por n. Hay algunas cosas importantes que tenemos que tener presente. La primera, ya lo vimos, las entradas de una matriz se ordenan como una tabla. O sea, si A es una matriz de tamaño n por n con entradas reales, entonces decimos que A posee m filas y n columnas. Si queremos hacer referencia a alguna entrada en particular de una matriz, entonces lo hacemos de esta forma, como lo vimos anteriormente, en donde I quiere decir el número de fila en donde se encuentra la entrada respectiva y J el número de columna. Simplemente por nomenclatura, las matrices las vamos a denotar con letras mayúsculas, para no confundirlo, por ejemplo, con otros conceptos en los que vamos a emplear letras minúsculas, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, para vectores que utilizamos letras minúsculas. Sin embargo, podemos considerar los vectores que ya vimos como casos particulares de matrices. Por ejemplo, si tengo un vector de R a la n, o sea, un vector n dimensional, podemos considerarlo de esta forma, ¿verdad? Como una matriz de n filas y una columna, o sea, un vector columna, o bien como un vector fila, un vector de una sola fila con n columnas. Por ejemplo, este es el caso de una matriz en específico en donde tenemos la fila 1 compuesta por todas estas entradas, la fila 2 por todas estas, la fila 3 por todas estas. Y aquí están las columnas de dicha matriz también. En este caso observemos que esta matriz tiene 3 filas, 5 columnas, entonces A es una matriz que está en el conjunto de matrices de tamaño 3 por 5. Por ejemplo, podemos ver que la entrada con valor menos 9 está ubicada en la fila 2 y en la columna 3, o sea, esa es la entrada A sub 2, 3. De la misma manera, podemos ver que la entrada A31, o sea, la entrada que está en la fila 3 y en la columna 1, va a ser menos 8, esta que está acá. Veamos otro ejemplo. En este caso me piden construir la matriz
de tamaño 4×3, cuyas entradas estén definidas mediante esta formulilla. O sea, para cada valor de I, o sea, para cada fila y para cada columna, que serían los valores de J, simplemente voy a sustituir aquí I y J en esta fórmula y voy obteniendo cada una de las entradas de la matriz. Veamos cómo lo tenemos acá. Aquí tenemos precisamente la formulilla que me define cada entrada de la matriz. Entonces, para poder construir la matriz tendría que hallar todas sus entradas. Por ejemplo, para las entradas de la primera fila, o sea, cuando I va a valer 1, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la entrada que está en la posición 1, 1, una primera fila, primera columna, I vale 1 y J también. Entonces sustituyo aquí simplemente I por 1 y a J por 1. Obtendría esto, que es simplemente hacer el cálculo correspondiente que me da esto y nos da como resultado un 2. Quiere decir que en la entrada 1, 1 de la matriz hay un 2. Siguiente entrada de esa fila, I sigue valiendo 1. J ahora vale 2. Entonces simplemente sustituyo en la formulilla de aquí a I por 1 y a J por 2. Obtengo esto, hago la operación respectiva y me da un menos 1. Quiere decir que en la primera fila y en la segunda columna va a haber un menos 1 como entrada. De la misma manera, lo hacemos para la tercera entrada de esa fila, que es la fila 1, o sea, la que está en la posición 1, 3. I vale 1, J vale 3, hago la operación correspondiente y me da un menos 6. Quiere decir que la entrada que está en la posición 1, 3 de la matriz es un menos 6. Si sigo haciendo ese mismo procedimiento para todas las demás entradas de las restantes 3 filas que me quedan, obtendría aquí la matriz. Como lo ven, aquí tenemos la primera fila que fue la que obtuvimos. ¿Cómo obtengo la segunda fila o las entradas de la segunda fila? Bueno, ahora sustituyendo para cada una a I por 2 y a J respectivamente por la columna en la que se encuentra. Por ejemplo, en la primera habría que sustituir a I por 2 y a J por 1. En esta a I por 2 y a J por 2. En esta a I por 2 y a J por 3. Y así vamos generando cada una de las entradas de esta matriz. Sigamos. Este les queda como ejercicio para que ustedes intenten construir la matriz de Hilbert de tamaño 5×5. Ahí simplemente es exactamente el mismo trabajo que estábamos haciendo anteriormente, pero esta es la formulilla que me da cada una de las entradas de esa otra matriz. Bien. Podemos interpretar una matriz como un vector columna de m vectores fila de n componentes cada uno, o bien como un vector fila de n vectores columnas de m componentes cada uno. Tratemos de que quede esto bien claro. Supongamos que tengo una matriz de tamaño m por n, entonces yo puedo considerar esa matriz como un solo vector cuyas componentes son a su vez vectores fila, como en este caso. Supongamos entonces que aquí hay un vector fila, aquí hay otro vector fila, aquí hay otro vector fila, y etcétera, hasta que llego a la última fila de la matriz. Se puede interpretar entonces que esta matriz de tamaño m por n es un vector cuyas componentes son a su vez vectores fila. O bien puedo interpretar también que esa misma matriz es un vector fila cuyos vectores son a su vez vectores columna. Esto le vamos a encontrar utilidad más adelante, pero por el momento es bueno que lo vayamos viendo de esta forma, ¿no? Entonces, para poder hacer esa interpretación, vamos a denotar de esta forma A sub I y un asterisco, o sea, en lugar de la J, vamos a poner un asterisco al vector fila correspondiente a toda la fila I. Similarmente, de esta forma, denotamos al vector columna correspondiente a la columna J en este caso.
Voy a brincarme esta parte para entrar a una definición un poco más directa y que ocupamos en el resto del curso también. Y es la igualdad de matrices. Primero, definamos dos matrices. Una matriz A, cuyas entradas se van a llamar A sub i j y que es de tamaño m por n. A es una matriz de tamaño m por n. Y B es otra matriz cuyas entradas ahora se llaman B sub i j y también es de tamaño m por n. Importante que notemos aquí que las dos matrices tienen el mismo tamaño para este concepto que vamos a definir aquí. Entonces, decimos que esas dos matrices que tienen el mismo tamaño son iguales si toda la entrada respectiva que está ubicada en la posición IJ de la matriz A es igual a su respectiva entrada en la matriz B. Es decir, las dos matrices son iguales siempre y cuando, primero, tengan el mismo tamaño y después las entradas que ocupan las mismas posiciones en cada matriz sean iguales. En resumen, dos matrices son iguales y tienen el mismo tamaño y las entradas ubicadas en las mismas posiciones son iguales. Veamos ahora algunos tipos especiales de matrices que existen. La matriz cero o matriz nula es simplemente una matriz cuyas entradas son todas cero. O sea, son matrices llenas de ceros. Por ejemplo, la matriz de tamaño 2 por 2, la matriz nula de tamaño 2 por 2 es esta. Es una matriz de dos filas, dos columnas, cuyas entradas son cero todas. La matriz de tamaño 4 por 10, nula, es esta. Una matriz de 4 filas y 10 columnas, en todas sus entradas hay ceros. Es muy importante la notación. Siempre que hagamos referencia a cualquiera de estas tres formas, estamos denotando matriz nula. Siempre es conveniente indicar el tamaño porque de no hacerlo podemos confundirnos con una O o con un cero si no noto el concepto en el que estamos trabajando, el contexto en el que estamos trabajando. Otro tipo de matriz, la matriz cuadrada. ¿Qué son matrices cuadradas? Una matriz cuadrada es simplemente una matriz como cualquier otra, solo que tiene la misma cantidad de filas y de columnas. Y se denota de esta forma, ¿no? El conjunto de todas las matrices cuadradas. Observemos que hay la misma cantidad de filas que de columnas. En ese caso, entonces decimos que la matriz es de orden n. Entonces, cuando no es cuadrada la matriz, simplemente decimos que es una matriz rectangular. Otra matriz, otro tipo de matrices. Siempre en el contexto de matrices cuadradas. Entonces, si tengo una matriz cuadrada A, entonces vamos a definir en esa matriz la diagonal principal. ¿Qué es la diagonal principal? El conjunto de entradas que forman precisamente esta línea que está aquí. Es decir, son las entradas que tienen igual número de fila que igual número de columna. Por eso es que denotamos a las entradas de la diagonal principal de esta forma, como A sub i, porque tanto la fila como el número de fila como el número de columna son el mismo. Entonces a esta es la que llamamos diagonal principal de una matriz cuadrada. Entonces, en una matriz cuadrada la llamamos diagonal si todos los elementos o todas las entradas que están fuera de la diagonal principal son cero. Por ejemplo, si tenemos esta matriz, llamémosla D, con entradas D sub i j de tamaño n por n, es una matriz cuadrada, misma cantidad de filas que de columnas, entonces, si la entrada que está ubicada en la posición IJ es 0 para todo I diferente de J, o sea, para todo elemento que no está en la diagonal, porque si estuviera en la diagonal I y J serían iguales, entonces eso es precisamente una matriz diagonal como lo vemos acá. ¿Qué hay en la diagonal?
no nos interesa. Lo que nos interesa para definir una matriz diagonal es lo que esté fuera de la diagonal, y lo que está fuera de la diagonal son ceros todos. Entonces, eso es una matriz diagonal. Particularmente, la matriz nula de tamaño n por n es una matriz diagonal, porque todas las entradas que están fuera de la diagonal son cero. Bajo un mismo concepto podemos definir la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz diagonal, pero que los elementos que están ubicados en la diagonal principal son todos unos, como en este caso. Es una matriz diagonal, o sea, fuera de la diagonal hay ceros, pero en la diagonal hay unos. Ese tipo de matriz es tan importante como la nula, y por esa razón recibe una notación particular. Entonces, con esta notación vamos nosotros a hacer referencia a la matriz identidad de tamaño n por n. Por ejemplo, si aquí en lugar de la n hubiera un 3, entonces estaríamos haciendo referencia a la matriz identidad de tamaño 3 por 3. También podemos definir dentro del contexto de matrices cuadradas lo que es una matriz triangular inferior y lo que es una matriz triangular superior. En general, lo que son matrices triangulares. Entonces, ¿qué es una matriz triangular inferior? Una matriz triangular inferior es una matriz cuadrada en la que en todas las entradas que están encima de la diagonal son ceros. Observemos aquí el diagrama que nos aparece de una matriz triangular inferior. Aquí tenemos la diagonal y observemos que encima de la diagonal hay ceros. Entonces es una triangular inferior. ¿Cómo lo definimos? Más formalmente, entonces decimos que una matriz es triangular inferior si sus entradas, llamémoslas L sub i j, son 0 para todo i menor que j. O sea, si el número de la fila es menor que el número de la columna, es decir, si estamos ubicados debajo de la diagonal, observen que debajo de la diagonal todas las entradas tienen número de fila inferior al número de columna. Entonces, si i es menor que j, si i, el número de fila es menor que el número de columna, o sea, si estamos debajo de la diagonal, perdón, encima de la diagonal, las entradas tienen que ser 0. Si de casualidad las entradas que están en la diagonal principal en una matriz triangular son 1, entonces decimos que L es una triangular inferior unitaria. Caso contrario, la triangular superior. La triangular superior son todas las matrices triangulares que tienen ceros por debajo de la diagonal. O sea, todas las entradas que están encima de la diagonal, cuando i es mayor que j, no son 0 o no necesariamente tienen por qué ser 0. O sea, son 0 todas las matrices que están, perdón, todas las entradas que están por debajo de la diagonal. O sea, cuando i es mayor que j. Veamos algunos ejemplos. Esta es una matriz triangular inferior porque observemos que debajo de la diagonal, encima de la diagonal hay ceros. Y esta es triangular superior porque debajo de la diagonal hay ceros. Es más, podemos notar que toda matriz diagonal es triangular inferior y triangular superior a la vez, porque las matrices diagonales recordemos que son este tipo, ¿verdad? Donde hay ceros fuera de la diagonal, o sea, cumplen las dos características de ser triangular inferior y triangular superior a la vez. Si no hace falta hacer referencia a que sea triangular superior o triangular inferior, pues simplemente se llama matriz triangular, o sea, hace referencia a una matriz triangular, ¿verdad? Si no fuera necesario especificar si es inferior o superior. Otro tipo especial de matriz, la matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz cuadrada en la que
las entradas que están ubicadas en la fila I y en la columna J son iguales a las entradas que están ubicadas en la fila J y en la columna I. Es decir, todas las entradas A sub IJ son iguales a las entradas A sub JI para todos los I y J que están de 1 a N. Veamos, por ejemplo, estos dos matrices. Esta matriz es una matriz simétrica porque observemos la matriz que está en la posición 2, 1 y J es igual a la entrada que está ubicada en la posición 1, 2, JI. Igual pasa con esta y esta y esta y esta. Más sencillo, una matriz es simétrica si las entradas que están ubicadas simétricamente colocadas con respecto a la diagonal son iguales. La posición simétrica con respecto a la diagonal de esta es esta. Y las dos entradas que están ahí son iguales. Lo mismo pasa con este y con este y con este y con este. Podemos ver que lo mismo sucede aquí. Veamos. Las entradas que están ubicadas en la entrada que está ubicada en la posición 1, 2 es igual a la que está ubicada en la posición 2, 1. La que está en la 3, 1 es igual a la 1, 3. La que está en la 3, 2 es igual a la que está en la 2, 3 y así sucesivamente. Más fácil, las entradas ubicadas simétricamente colocadas con respecto a la diagonal principal son iguales. Particularmente la matriz identidad y la matriz nula son simétricas. Contrariamente, una matriz es antisimétrica si la entrada que está ubicada en la fila I y en la columna J es el opuesto o con signo contrario a la que está ubicada en la fila J y en la columna I. O sea, tendríamos esto. Para todas I y J que está en el rango de tamaño de la matriz. Por ejemplo, veamos lo que sucede en este caso. Si las entradas están simétricamente colocadas con respecto a la diagonal, entonces son opuestos aditivos. Aquí tenemos menos 3 y aquí tenemos 3. El cambio, el signo contrario del otro. Este es el opuesto de este y este es el opuesto de este. Veamos en esta otra matriz. Las entradas que están simétricamente colocadas con respecto a la diagonal son opuestos aditivos. Veamos aquí. 8 y menos 8. 1 menos 1, 6 y menos 6, 2 y menos 2, 5 menos 5 y 0. Algo importante, en una matriz antisimétrica, por la propia definición de la matriz, en la diagonal hay ceros. Veamos que eso no sucedía en las simétricas. En las simétricas puede haber cualquier cosa en la diagonal, mientras que en las antisimétricas las diagonales están llenas de ceros. Esa es la primera observación que podemos hacer, ¿verdad? Particularmente, la matriz nula es antisimétrica. Cumple con la definición de matriz antisimétrica. Y es importante también que tengamos claro que la definición de matriz simétrica y de matriz antisimétrica no son excluyentes. Tenemos matrices que son ambas, como por ejemplo la matriz nula, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Es que una matriz puede ser simétrica y antisimétrica a la vez. O también pueden haber matrices que no son ni simétricas ni antisimétricas. Bien, una vez que obtenemos un tipo de elementos particulares, en este caso matrices, y como lo vimos anteriormente en vectores también, es importante ver si puedo definir operaciones entre esos objetos. La primera operación que vamos a ver entre matrices es la suma, que tiene muchísimo que ver con la suma de vectores que se vio anteriormente. Entonces, si tengo dos matrices de tamaño m por n, vean que es importante que las dos sean del mismo tamaño, si no, no se puede definir la suma de ellas.
Vamos a definir la suma matricial o la suma de esas dos matrices como otra matriz también de tamaño m por n que está denotada de esta forma, nada original por haber dicho suma. Y simplemente lo que vamos a hacer para obtener esta nueva matriz es sumar entrada por entrada. La entrada que está ubicada en la posición IJ la sumo con la entrada que está ubicada en la posición IJ de la otra matriz. Y así voy con cada una, para obtener una nueva matriz de tamaño m por n también. De nuevo, vean que es importante notar que esta operación únicamente se puede realizar si ambas matrices son del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, quedarán entradas que no se pueden sumar. Y otra operación que también vamos a definir es el producto de una matriz por un escalar o por un número real, como lo quieran llamar. Pero es bueno que nos vayamos acostumbrando al término escalar. Entonces, si tengo una matriz de tamaño m por n, una matriz A, y alfa es un escalar, o sea, un número real cualquiera, entonces vamos a definir la multiplicación de esa matriz por el escalar como una nueva matriz también de tamaño m por n, denotada de esta forma, y en donde esa matriz simplemente va a ser la misma matriz A, pero cuyas entradas están todas multiplicadas por el escalar alfa, como lo vemos aquí. Entonces ya tenemos dos tipos de operaciones, la suma de matrices y la multiplicación de una matriz por un escalar. Varias cosas que podemos hacer con eso antes de ver ejemplos. Simplemente, si tenemos definida la suma de matrices y la multiplicación por un escalar, podemos definir la resta de dos matrices del mismo tamaño simplemente haciendo esta operación, o sea, la suma de una matriz más menos 1 por la otra, de donde obtendríamos precisamente la resta de ellas. Además, podemos notar que si hacemos esta operación, o sea, multiplicamos por 0 una matriz, el resultado va a ser la matriz nula de ese tamaño. Entonces, considerando esas dos matrices que nos dan aquí, vean que son matrices de tamaño 2 por 3, las dos, entonces puedo hacer la suma sin ningún problema. Obtener estas tres matrices. La suma de A y B, 5 por la matriz A y 4B menos 1/2 por A. No es nada difícil hacerlo, ya vimos cómo se define la suma, ¿verdad? La suma entonces simplemente va a ser sumar entrada por entrada, como lo vemos acá. Y al hacer cada una de las operaciones, obtenemos este resultado, una nueva matriz que también es de tamaño 2 por 3. La matriz 5 por A va a ser simplemente agarrar todas las entradas de la matriz A y multiplicarlas por 5 en este caso, como lo vemos aquí. Y obtenemos este resultado. Y para hacer este otro cálculo, obtener esta otra matriz, tendríamos que multiplicar la matriz B por 4, o sea, multiplicar cada una de las entradas de la matriz B por 4, multiplicar cada una de las entradas de A por 1/2 y hacer la resta respectiva. En este caso, 4B sería esta matriz, 1/2 de A sería esta otra matriz y hacemos la resta, entonces sería restar entrada por entrada y obtendríamos esta otra matriz. Este ejercicio va a quedar para que ustedes lo intenten hacer. Teniendo estas dos matrices, determinar esta matriz y esta otra matriz, en donde recuerden que esta matriz es la matriz nula. ¿Qué propiedades tienen las operaciones de matrices? Muy importante que veamos algunas cosas porque vamos a encontrar diferencias sustanciales con lo que hacemos nosotros con las operaciones en números reales. Por ejemplo, si A, B y C son matrices de tamaño m por n con entradas reales y alfa y beta son escalares, entonces la suma de matrices es asociativa. O sea, si yo tengo la suma de tres matrices, puedo agrupar como a mí me dé la gana que voy a obtener exactamente el mismo resultado. La suma es conmutativa. Quiere decir
que no importa el orden en el que yo sume a A y a B o a B y a A, el resultado va a ser el mismo. La razón de estas dos primeras operaciones es que precisamente la suma de los reales y la suma de los reales es asociativa y conmutativa, porque recuerden que al final sumar matrices se reduce a sumar números. Entonces, en ese caso, se heredan esas dos propiedades de R. También tenemos la existencia de un elemento neutro de la suma, o sea, existe una matriz que al sumarla con cualquier otra es como si no hiciéramos nada. Y esa matriz es precisamente la matriz nula. Si yo a A, que es una matriz cualquiera de tamaño m por n, le sumo la matriz nula, a cada una de sus entradas les estaría sumando 0, o sea, estaría haciendo nada para efectos de suma. Obtendría exactamente la misma matriz. También para cada matriz existe un inverso u opuesto aditivo. Quiere decir que siempre va a existir para toda matriz A una matriz, llamémosla menos A, que al sumarla con A me va a dar como resultado la matriz nula. O sea, para toda matriz A, yo necesitaría simplemente otra matriz cuyas entradas sean respectivamente los opuestos aditivos de las entradas de la primera matriz para que al sumarlas me dé 0 cada una, o sea, la matriz nula. Otra propiedad, la suma de matrices es distributiva con respecto a la multiplicación por un escalar. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un escalar multiplicando una suma de matrices, lo mismo da que si multiplicáramos ese escalar por cada una de las dos matrices y sumáramos los resultados. También vale la distributividad de la multiplicación de una matriz por la suma de escalares. O sea, si sumo dos escalares y los multiplico por una matriz, eso es como si multiplicáramos cada uno de los escalares por la matriz y sumáramos el resultado. Y también vale la asociatividad de la multiplicación por un escalar. Es decir, si tengo varios escalares multiplicando a una matriz, no importa cómo agrupe yo las multiplicaciones, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y por último, existe un elemento neutro de la multiplicación por un escalar. ¿Qué quiere decir? Que hay un número, un escalar, que al multiplicarlo por cualquier matriz nos da como resultado la misma matriz. Y ese número es precisamente el 1. El 1 de número real. El 1 que conocemos de toda la vida, si lo multiplico por una matriz, tenemos que multiplicar por 1 cada una de las entradas de la matriz y es como si no hiciéramos nada. Es la multiplicación por 1 que todos conocemos. Esas propiedades hay que tenerlas presentes a la hora de trabajar con operaciones de matrices. Ahora, veamos otro tipo de operación de matrices. En realidad es una matriz asociada a una que ya sabemos. Si A es una matriz de tamaño m por n, entonces vamos a definir la transpuesta de A, la transpuesta de esa matriz, como una nueva matriz denotada de esta forma. Esto no es un exponente, es simplemente una T en la posición en donde están los exponentes que denota la transpuesta de A, que es una matriz de tamaño m por n. Y esa transpuesta va a ser otra matriz de tamaño ahora n por m, al revés de esta, n por m. O sea, si esta tenía m filas y n columnas, esta tiene n filas y m columnas. ¿Y cómo obtenemos esa matriz transpuesta de A? Al escribir las filas de A como columnas. O lo que es lo mismo, las columnas de A como filas. En otras palabras, si A es una matriz con entradas A sub i j de tamaño m por n, la transpuesta va a ser la matriz con las entradas A sub ji, al revés, de tamaño n por m. Veamos ejemplos. Si tengo esta matriz, la matriz A, su transpuesta va a ser esta. Esta que es una matriz de tamaño 2 por 3 y esta es de tamaño 3 por 2. Esta es de tamaño 3 por 2 y esta es de tamaño 2 por 3, disculpen. Y vean que, por ejemplo, la primera fila de esta matriz es la primera columna de esta otra. La segunda fila es la segunda fila de esta.
y la tercera fila es la tercera columna de esta otra. Para B, veamos que B es una matriz de 2 filas y 4 columnas. Y su transpuesta entonces sería una matriz de 4 filas, 2 columnas, en donde cada una de las columnas de B son las filas de su transpuesta. A eso nos referimos cuando hablamos de transpuesta de una matriz. ¿Qué propiedades tiene la transposición de matrices? Bueno, muy sencillo. Si A y B son matrices de tamaño por n y alfa es un escalar, entonces si la transpuesta de la transpuesta me da como resultado la matriz A. La suma de transpuestas, perdón, las transpuesta de una suma es igual a la suma de las transpuestas, como lo vemos ahí. Y si tengo un escalar multiplicando una matriz, la transpuesta de todo eso va a ser precisamente el escalar simplemente multiplicando a la transpuesta. Entonces, ya con base en la transpuesta podemos definir algunas cosas más fácilmente de los conceptos que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, una matriz simétrica que eran las matrices cuadradas cuyas entradas simétricamente colocadas con respecto a la diagonal principal eran iguales, ahora la podemos definir más fácilmente. ¿Qué es una matriz simétrica? Una matriz simétrica es simplemente una matriz cuadrada cuya transpuesta sea igual a ella misma. Esto me asegura precisamente que las matrices que están ubicadas con respecto a la diagonal principal sean iguales. ¿Y cuándo una matriz es antisimétrica? Bueno, si es cuadrada como en este caso y si la transpuesta es igual a menos A. Es una manera más sencilla de definir matrices simétricas y matrices antisimétricas. Veamos un ejemplo de cómo utilizar el concepto de transposición de matrices. Entonces, ahora me piden probar que esta matriz, siendo A una matriz cuadrada cualquiera, la suma de A con su transpuesta me da como resultado siempre una matriz simétrica. De acuerdo a lo que acabamos de ver, para determinar si una matriz es simétrica, tendría que ver si ella es igual a su transpuesta. Entonces trabajemos con la transpuesta de esta matriz, que es la que me están pidiendo que muestre que es simétrica. Entonces, veamos la transpuesta de esa suma por las operaciones que acabamos de ver y las propiedades de la transpuesta. Teníamos que cuando yo tengo una suma, la transpuesta de una suma, eso lo puedo separar como las transpuestas de cada una de las matrices que ahí aparecen. Y por otra propiedad, cuando tengo la transpuesta de la transpuesta, eso me da como resultado la matriz original. Y de acuerdo a las propiedades de suma, esto, como es la suma es conmutativa, yo la puedo escribir de esta otra forma. Entonces observen que calculé la transpuesta de esta matriz y llegué a exactamente a la misma matriz. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo la transpuesta de una matriz que es igual a la matriz original, es porque es simétrica. Entonces, esta matriz es igual a su transpuesta, por lo que entonces es simétrica. Les dejamos como ejercicio probar que esta otra matriz, de donde A es cualquier matriz de tamaño n por n, es una matriz antisimétrica. Esa es simplemente una observación que podemos hacer de los dos ejercicios anteriores, ¿verdad? Que una matriz sumada a su transpuesta me da una matriz simétrica y una matriz sumada a la opuesta de su transpuesta me da una antisimétrica. Entonces quiere decir que cualquier matriz cuadrada yo la puedo escribir como la suma de una simétrica más una antisimétrica. Bien. Y ahora definamos el producto de matrices, que aquí es donde nos vamos a separar un poco de lo que estamos acostumbrados.
Que vean que la suma de matrices al final viene siendo suma de números reales, entonces posee más o menos la misma estructura de la suma de reales. Y el producto de una escalar por una matriz al final se reduce a multiplicar números entre sí, entonces al final tiene también la misma estructura del producto de números reales. Pero cuando ya vamos a multiplicar una matriz por otra, que no hemos definido cómo hacerlo, ya vamos a ver que no es lo mismo, no tiene la misma naturaleza que la multiplicación de números reales comunes y corrientes. Entonces, si A es una matriz de tamaño m por n y X es un vector columna en este caso, para ver primero cómo multiplicar una matriz por un vector, entonces vamos a definir el producto de la matriz A por el vector X como un vector de tamaño m por 1 cuya iésima componente es el producto de la fila iésima por el vector X. Como ya se vio anteriormente cómo multiplicar escalares por vectores, no debería haber problema. ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector? Entonces simplemente se multiplica cada una de las componentes de un vector por el escalar y se suman todos esos productos. ¿Qué quiere decir? Que A por X, o sea, el producto de esta matriz por este vector, va a ser simplemente multiplicar la fila iésima, la primera fila en este caso, por el vector X. O sea, multiplicar la entrada 1, 1 por la primera componente del vector, más la entrada 1, 2 por la segunda componente del vector, más y así sucesivamente hasta llegar a la última entrada de esa fila por la última componente del vector. Y con eso obtenemos ese primer elemento de ese vector resultante. Lo mismo hacemos para la segunda fila y etcétera hasta que llegamos a la última. No voy a entrar en muchas observaciones de esto porque es algo que ya se vio en el video previo y tampoco voy a hacer estos productos. Voy a entrar directamente al producto propiamente de matrices. Entonces, porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de definir anteriormente. Para multiplicar matrices, vamos a hacer un procedimiento parecido al que acabamos de ver. Si A es una matriz de tamaño m por n y B es una matriz de tamaño n por p, vean que para multiplicar matrices no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, pero sí tienen que tener un elemento en común. El número de columnas de la primera matriz, en este caso n, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. M y P pueden ser cualquier cosa, pero tiene que haber este intermediario. Vean que así me las están definiendo. Entonces, repito, A es una matriz de tamaño M por N y B es una matriz de tamaño N por P. Entonces vamos a definir el producto de esas dos matrices como una nueva matriz denotada de esta forma y definida de la siguiente manera. ¿Verdad? Ya lo vamos a hacer. Vean lo importante que es simplemente notar que para que se pueda efectuar el producto de esas dos matrices, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Y el resultado va a ser precisamente una matriz de tamaño M por P. ¿Cómo se efectúa el cálculo de ese producto, de esa multiplicación? Entonces es fila de la primera matriz por columna de la segunda. Entonces, por ejemplo, para obtener la entrada que está ubicada en la posición IJ del resultado de la matriz A por B, supongamos que esa matriz la llamamos C sub IJ. Para obtener esta entrada, lo que necesitamos hacer es multiplicar la fila que está en la posición I de la primera matriz, esta que está sombreada aquí, por la columna J de la segunda. De la misma manera en cómo acabamos de ver que se multiplican vectores. ¿Qué quiere decir? Esta entrada por esta, más la que sigue aquí por la que sigue aquí, más
esta por esta, y así hasta que llegamos al final. Al hacer toda esa suma, obtenemos un número que va a ser la que va ubicada aquí. Entonces, ¿cómo voy rellenando esta? Y por ejemplo, cuando voy a calcular esta entrada, entonces lo que hago es la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda. Y así voy hasta llenar toda la matriz. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro cómo multiplico esta matriz por esta otra. Primero, tienen que tener los tamaños adecuados. Si no, no podemos hacer el producto. Esta matriz es de tamaño 3 por 3 y esta es de tamaño 3 por 2. O sea, se puede efectuar el producto porque el número de columnas de esta es igual al número de filas de esta otra. Entonces, este producto lo podemos calcular. Y hagámoslo. ¿Cómo sería esta matriz? Multiplicar fila por columna. O sea, 0 por 3 más 1 por 1 más 2 por menos 1. Y con eso obtenemos esto que está aquí, que sería este primer número que aparece aquí. Para la segunda entrada, entonces, fila por esta otra columna. 0 por 2. 1 por 0 más 2 por 1. Y con eso obtenemos este 2 que está acá. Ahora, para la segunda fila del resultado, segunda fila de la primera matriz por cada una de las columnas de la segunda. 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. 6 y 3, 9. Y 1 por menos 1, menos 1. 9 menos 1, 8. Aquí está. La siguiente, esa misma fila, ahora por la segunda columna, de la misma manera, 2 por 2, 4, 3 por 3, 3 por 0, 0, y 1 por 1, 1, 4 y 1, 5, aquí está. Ya tenemos la primera y la segunda fila. Ahora vamos con la tercera, que la obtenemos multiplicando esta fila por cada una de las columnas de la misma manera. 4 por 3 más menos 1 por 1 más 6 por menos 1. Haciendo esa suma obtenemos 5. Y la otra, fila por columna. 4 por 2 más menos 1 por 0 más 6 por 1 y obtenemos 14. Y aquí está entonces el producto de A por B. Vean que el otro producto, el B por A, no se puede hacer, no está definido, porque en el otro caso tendríamos una matriz de tamaño 3 por 2 y una 3 por 3. No existe el intermediario que hablamos anteriormente. La cantidad de filas, perdón, de columnas de la primer matriz en este caso, que sería B, no es igual a la cantidad de filas de la segunda. La de esta es 2 y la de esta es 3. Entonces no podemos efectuar el producto. Y esto es importante porque uno está acostumbrado a que el orden de los factores no altera el producto, siempre y cuando esos factores sean números reales y el producto sea el producto de números reales al que nosotros estamos acostumbrados a hacer. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Pero ya en matrices no funciona así. Vean que el hecho de que pueda hacer aquí en este ejemplo A por B ni siquiera me da la posibilidad de hacer B por A. Entonces hay que tener cuidado con eso. Veamos otro ejemplo. En este caso sí vamos a poder hacer los dos productos porque vean que las dos matrices son cuadradas. Entonces siempre va a existir el intermediario. Hagamos A por B. A por B, entonces sería, aquí tengo A y aquí tengo a B. ¿Cómo multiplico A por B? Fila por columna, fila por columna, fila por columna. Veamos nuevamente cómo hacerlo. Por ejemplo, para la primera entrada, 1 por 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. Y menos 1 por 1, menos 1. Eso me da como resultado este menos 2 que está acá. Y ya tengo la primera entrada de la primera fila del resultado. Ahora, segunda entrada, segunda fila, y seguimos ahí, ¿verdad? Entonces sería, perdón, primera fila y segunda columna. 1 por 4, 4. 2 por 1, 2, menos 1 por 0, 0. Y nos da el 6. Y la tercera entrada, primera fila por tercera columna.
1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Y menos 1 por 1, menos 1. Y eso nos da 5. Ya tengo la primera fila. Para la segunda fila hago exactamente lo mismo, pero ahora con la segunda fila de la primera matriz y cada una de las columnas de la segunda, para obtener esto. Y para la tercera, exactamente lo mismo. Tercera fila por cada una de las columnas de la segunda y obtengo esto. Entonces aquí está el producto A por B. Ahora hagamos el B por A. El B por A es muy similar, bueno, es igual, el procedimiento es el mismo, es algorítmico. Pero ahora poniendo a B de primero y a A de segundo. Al hacer entonces este producto, volvemos a lo mismo. Primera fila por cada una de las columnas, segunda fila por cada una de las columnas, tercera fila por cada una de las columnas y obtengo esta otra. Entonces vean lo que les mencionaba anteriormente. En este caso sí pudimos hacer los dos productos, A por B y B por A, pero los resultados no me dieron igual. Esta es una matriz diferente a esta otra. Conclusión, el producto de matrices no es en general conmutativo, o sea, no es posible afirmar que si yo pueda hacer el producto en ambos sentidos, o sea, si tengo dos matrices A y B y puedo hacer A por B y también puedo hacer B por A, no necesariamente esos dos resultados tienen que ser iguales. Cabe la posibilidad de que en algunos casos se dé la igualdad de los dos resultados. O sea, en algunos casos de casualidad resulta que el producto A por B es igual a B por A. En esos casos específicos que son muy casuales, se dice que esas dos matrices conmutan. Pero en general el producto de matrices no es conmutativo. Veamos un ejemplo. Verifiquemos que estas dos matrices conmutan. Son dos matrices de tamaño 2 por 2. Entonces podemos hacer los dos productos. A por B, ¿quién sería? Este producto que me da esta matriz. Y B por A, ¿quién sería? Todo este producto que me da esta otra matriz. Vean que las dos matrices me dan igual. Entonces A por B me da lo mismo que B por A. Por lo tanto, A y B conmutan. Queda este ejercicio. Hallar todas las matrices que conmutan con esa matriz de tamaño 2 por 2. ¿Qué propiedades tiene el producto matricial? Supongamos que alfa es un escalar y A, B y C son matrices que tengan tamaños adecuados para poder hacer los productos que se mencionan adelante. Entonces, propiedades. La asociatividad de la multiplicación por un escalar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos matrices que se están multiplicando y ese producto lo multiplico por un escalar, eso da lo mismo que si multiplicara una de las dos matrices por el escalar y luego la multiplico por la otra. El resultado me da exactamente lo mismo. Luego se da la asociatividad de la multiplicación de matrices. O sea, si tengo un producto de 3 o más matrices, yo puedo agrupar como yo quiera, que el resultado va a ser el mismo. La distributividad a la izquierda, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tengo una matriz multiplicando una suma de matrices, se da la distributividad en ambos sentidos. Quiere decir que esa matriz yo la puedo multiplicar por la matriz B y por la matriz C y sumar los dos resultados y dar exactamente lo mismo que si hago primero la suma y después los multiplico por A. Y se da tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí multiplicando la matriz por la izquierda, la matriz A, y aquí multiplicando una matriz por la derecha. También vale la distributividad así. Y está también la transposición del producto de matrices. Si tengo un producto de matrices, la transpuesta de ese producto va a ser el producto de las transpuestas, pero en orden inverso. Vean que aquí A está primero que B. Si calculo la transpuesta de ese producto, va a ser la transpuesta de B por la transpuesta de A, pero aquí B está primero. Se invierte el orden en el que aparecen y esta inversión es importante, porque recuerden que el producto de matrices no es conmutativo en general, entonces el orden importa.
Algunas observaciones importantes. Si A es una matriz de tamaño M por N, entonces A por la identidad me da exactamente lo mismo que la matriz A. Lo que quiere decir que la identidad es el elemento neutro del producto. O sea, es el equivalente al número 1 en el producto de los números reales. Si ustedes multiplican por el 1, no obtienen ningún cambio. Si multiplican por la matriz identidad, no obtienen ningún cambio. Si A es una matriz cuadrada, entonces puedo multiplicar esa matriz por ella misma. O sea, podríamos definir potencias de matrices, siempre y cuando sean cuadradas. ¿Verdad? Entonces lo denotamos de la misma forma en que denotamos potencias en números reales. Y algo importante que es necesario que quede claro desde ahora para que no cometan este tipo de errores es que yo aquí no puedo hablar de lo mismo que hablaba en R. O sea, como el producto de matrices no es conmutativo, entonces yo no puedo hablar de fórmulas notables como estas. Esta que es la tercera fórmula notable que es válida en R, si A y B fueran números reales, para matrices no es válida. Porque no es conmutativa la multiplicación de matrices. Como tampoco puedo decir que esto sea esto, como si es válido en R. Aquí no. Y les dejo este como ejercicio. Si A es una matriz cuadrada, decimos que es idempotente si al multiplicar esa matriz por ella misma me da como resultado a ella misma. Entonces, me piden probar que esta matriz es idempotente. Con esto cerramos este video para que ustedes intenten hacer este ejercicio.